¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 3 y tenemos como tema las articulaciones. Articulaciones y homeostasis. Las articulaciones del sistema esquelético contribuyen a la homeostasis a través del mantenimiento de los huesos. La clasificación de las articulaciones. Las articulaciones se clasifican de acuerdo con su estructura, es decir, sobre la base de las características anatómicas y con su función de acuerdo con el tipo de movimiento que permiten. La clasificación estructural de las articulaciones se basa en dos criterios. Uno, presencia o ausencia de un espacio entre los huesos que se articula entre sí, llamada cavidad sinovial. 2. Tipo de tejido conectivo que mantiene los huesos unidos. Desde el punto de vista estructural, ahora, para entender un poco mejor, tenemos estas tres imágenes de la sinartrosis, la anfiartrosis y la diartrosis. Para poder entender un poco mejor lo que es la clasificación de las articulaciones, todo depende del movimiento que permite cada una de ellas. La sinartrosis tiene un movimiento mínimo. La anfiartrosis permite un movimiento perceptible y la diartrosis permite un movimiento completo. Seguimos con las articulaciones. Las articulaciones fibrosas es donde no existe la cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos por tejidos conectivos denso, irregular, rico en fibras de colágeno. Articulaciones cartilaginosas. No existe cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos mediante cartílago. Articulaciones sinoviales. Los huesos que forman las articulaciones tienen una cavidad sinovial y están unidos por una cápsula articular de tejido conectivo denso y regular. Las articulaciones fibrosas carecen de cavidad sinovial y los huesos que se articulan se mantienen estrechamente unidos mediante tejido conectivo denso y regular. Las articulaciones fibrosas permiten muy poco o ningún movimiento. Los tres tipos de articulaciones fibrosas son las suturas, la sindesmosis y las membranas interóseas. Suturas. Una sutura es una articulación fibrosa compuesta por una delgada capa de tejido conectivo, denso y irregular, y solo se encuentra entre los huesos del cráneo. Membranas interóseas. La última categoría de articulaciones fibrosas es la membrana interósea, que consiste en una lámina de tejido conectivo denso y irregular responsable de la unión de huesos largos adyacentes, que permiten un movimiento leve, anfiartrosis. Hay dos principales membranas interóseas en el cuerpo humano, una entre el radio y el cúbito en el antebrazo y otra entre la tibia y el peroné en la pierna. La sindesmosis o ligamento es una articulación fibrosa que se caracteriza por una mayor distancia entre los huesos que se articulan y más tejido conectivo denso y regular que en una sutura. Bien, como acabo de explicar en el concepto de las suturas, podemos ver que esto queda en la parte craneal. Esto también nos da a entender que la cantidad de movimiento de una sutura es mínima o inmovible. Por otro lado, las membranas interóseas podemos verlas más detalladamente en estas imágenes, en donde podemos nosotros aquí ver lo que es la tibia y el peroné y el ligamento que se encuentra entre ambos huesos. Aquí podemos ver también el tejido conectivo denso y regular que une los huesos largos. Y por en cambio también la membrana interósea que tenemos en el antebrazo, uniendo el radio y el cúbito. De esta manera podemos nosotros hacer el movimiento limitado, que sería así. Articulaciones cartilaginosas. Al igual que las articulaciones fibrosas, las articulaciones cartilaginosas carecen de cavidad sinovial y permiten escaso o nulo movimiento. En estas articulaciones, los huesos que se articulan están conectados en forma estrecha, ya sea por cartílago hialino o por fibrocartílago. Los dos tipos de articulaciones cartilaginosas son las
Psicondrosis y la sínfisis. Psicondrosis. Una psicondrosis cartílago es una articulación cartilaginosa en la que el material de conexión es cartílago y alino. Un ejemplo de psicondrosis es la placa epifisaria de crecimiento, que conecta la epífisis con la diáfisis de un hueso en crecimiento. Bueno, yo les voy a hablar sobre la sínfisis. La sínfisis es una articulación cartilaginosa en la cual los extremos de los huesos se articulan y están recubiertos por cartílagos y alinos y un disco ancho y plano de fibrocartílagos conectado a los huesos. El cartílago y alino es como logramos ver en la imagen, el que está ahí, que se ve de color gris azulado, más o menos. Bueno, también tenemos lo que en la sínfisis, bueno, la sínfisis se encuentra en la línea media del cuerpo. Tenemos lo que es la sínfisis del pubis, que estas son las superficies anteriores de los huesos de la cadera. Este es un ejemplo de los sínfisis. Bueno, la sínfisis del pubis es la unión de los dos huesos púbicos, uno de cada lado. Esto va a ser un tipo de articulaciones denominadas anfiartrosis. Esto quiere decir que es la articulación con pocos movimientos, ya que es una articulación del cartílagos y ligamentos sin muchos movimientos. Estos necesitan una estabilidad para poder estar bien. Si no tienen esa estabilidad, se van a presentar patologías como la inflamación. Bueno, tenemos también lo que articulaciones sinoviales. Son aquellas en las que los elementos óseos quedan separados por una pequeña cavidad articular y se caracteriza además por contar con cartílagos y alinos, la cápsula articular y las estructuras. Esto quiere decir que el tejido que recubre el interior de las articulaciones móviles, como por ejemplo las articulaciones en las rodillas, la cadera, el hombro, y sus funciones disminuyen al roce de las superficies articulares. Como logramos ver en las imágenes del lado izquierdo, tenemos lo que es una rodilla, tenemos lo que es la cápsula articular. Ya, esta cápsula es la que nos da la estabilidad y es la que nos protege, la que nos amortigua de cualquier golpe. También tenemos lo que es la membrana sinovial. Si logramos ver que la membrana sinovial es la que está alrededor del huesito, las partecitas rojas que están señaladas, ya esta es la que nos genera el líquido sinovial y es la que nos protege y es la que cubre todo el líquido que no se vaya a chorrear o que no se vaya a regar. Bueno, también tenemos lo que son las cápsulas articulares, como bien también lo mencioné en la lámina anterior. Bueno, las cápsulas articulares ya es una estructura que vamos a encontrar en las articulaciones. Es una especie se podría decir, de envoltura, es como por decir que la que va a tapizar todo, es como una bolsita que va a proteger todo lo que está dentro. Esta también nos va a dar la estabilidad y luego bueno, y en su interior tenemos componentes como por ejemplo el líquido sinovial, para que tengamos una menor fricción entre los huesos, hueso y hueso. Y así vamos a conseguir que el movimiento sea más fluido y no tengamos esa fricción en los que son en los huesos y así no se puedan inflamar. Por lo tanto, nos va a amortiguar y nos va a dar una estabilidad. Y esto no va
y eso no va a estar expuesto a que nos dé alguna infección en el área. Tenemos también lo que es el líquido sinovial, que este es el que se encuentra, esta sustancia se encuentra dentro del interior de las articulaciones móviles, como por ejemplo lo que son los huesos de las caderas, las rodillas, los hombros, ya que es la que están en una unión de dos huesos y es la que está dentro de la envoltura que vamos a encontrar, como vimos en la lámina anterior, que es como una bolsita, lo cual contiene un líquido amarillo. Ya, ese líquido amarillo es el líquido sinovial, el cual va a estar lubricando la unión de los dos huesos que se encuentran. Esto evita la fricción que hay entre estas articulaciones, ¿no? Bueno, este líquido es el que nos va producido por las membranas sinovial. Ligamentos accesorios, discos articulares y lambro. Muchas articulaciones sinoviales contienen ligamentos accesorios, denominados ligamentos extracapsulares y ligamentos intracapsulares. Los ligamentos extracapsulares están fuera de la cápsula, de la cápsula articular. Por ejemplo, los ligamentos colaterales de la tibia y del peroné en las articulaciones de las rodillas. Los ligamentos intracapsulares se encuentran dentro de la cápsula articular, pero fuera de la cavidad sinovial debido a la presencia de pliegues de la membrana sinovial. Como por ejemplo tenemos lo que son los ligamentos cruzados anteriores y posteriores de las articulaciones de las rodillas. Bueno, también tenemos lo que es el lambro. Ese es un tejido blando, es un anillo de tejido blando o cartílago fibroso que rodea la cavidad de una articulación esférica, como por ejemplo la del hombro o la de la cadera, para estabilizarla y protegerla. Esto se podría decir que actúa como un sello o como una goma que ayuda a sujetar bien la cabeza del fémur, que se encuentra en su extremo superior. Tenemos los tipos de movimientos en las articulaciones sinoviales. Los anatomistas, los fisioterapeutas y los kinesiólogos profesionales que estudian la ciencia del movimiento humano y buscan una manera de mejorar la eficiencia y el desempeño del cuerpo humano en el trabajo del deporte y las actividades cotidianas. Ellos utilizan una terminología específica para designar los movimientos que puedan producirse en las articulaciones sinoviales. Bueno, tenemos el deslizamiento. El deslizamiento es un movimiento simple, el cual las superficies relativas planas de los huesos se mueven hacia adelante y hacia atrás y de un lado hacia el otro con respecto a la otra. Bueno, también tenemos lo que es el movimientos angulares. Los movimientos angulares se producen en un incremento o disminución del ángulo entre los huesos de las articulaciones. Además tenemos lo que son, por ejemplo, los más importantes, la flexión, que vendría a ser cuando el movimiento, bueno, la flexión es cuando lleva el hombro, el movimiento lo lleva hacia atrás. Como logramos ver en la imagen, la extensión que lleva su hombro hacia atrás, o sea, su movimiento va hacia el eje, hacia atrás.
También incluye los movimientos circulares que van alrededor de una línea imaginaria llamada eje de rotación. Como logramos ver, la cabeza que se la lleva hacia adelante, o sea, su movimiento de atrás hacia adelante. Bueno, la flexión se entiende como una incurvación hacia anterior. Esta norma, sin embargo, no se cumple en el miembro inferior, donde la flexión de la rodilla consiste en una incurvación hacia posterior, de la misma manera de la flexión plantar. Por aducción se entiende que el movimiento mediano, el cual se efectúa un acercamiento de ciertos segmentos corporales en direcciones en planos medianos. Por aducción, el movimiento inverso de alejamiento o separación de planos medianos. Bueno, por aducción esto quiere decir es llevar la extremidad hacia el eje del cuerpo. La rotación en el movimiento en relación al eje de longitud de una articulación puede ser rotación medial. Cuando la cara anterior de un segmento corporal gira y mira hacia el plano mediano. Esa rotación lleva a la cara anterior y mira hacia el lateral. Esta la denominan como rotación lateral. Y también se entiende por circulación el movimiento de la mayor amplitud, el cual de las articulaciones puede ejecutar un movimiento de amplitud de 360 grados. Esta produce que su sumatoria de movimientos de flexión-extensión y la de abducción-adycción y la de rotación medial a lateral. Tenemos ejemplos, como logramos ver aquí en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen logramos ver cómo en la hiperextensión hace su movimiento más allá de lo normal, o sea, extiende de lo normal. Ahí ocurre lo que es la extensión y la flexión que hace. En la segunda imagen vemos lo que es la hipertensión y la flexión, o sea, cómo la mano la mueve de un lado hacia el otro y cómo separa en la flexión el hombro de su cuerpo hacia el eje, hacia la parte posterior. En la tercera imagen logramos ver en la extensión cómo lleva el codo hacia adelante y en la flexión cómo su codo va hacia atrás. Y en las muñecas vemos cómo su flexión recuerden que es hacia adelante. Y cómo la extensión es hacia atrás, no se olviden. En la quinta imagen vemos cómo las caderas, en la imagen de la cadera, él hace la hipertensión en su movimiento, cómo hace el desplazamiento de un lado hacia el otro y cómo la extensión lo pone en la parte de hacia atrás y la fricción hacia adelante. De igual manera repite en la flexión y la extensión en las articulaciones de la rodilla. Cómo su rodilla va hacia adelante y hacia atrás. Bueno, como logramos ver en la primera imagen, la aducción, haciendo un movimiento en aducción, es cuando hay una separación, o sea, la separación del hombro. Y en aducción es cuando mi extremidad vuelve
o la traigo hacia el eje del cuerpo, o sea, a su posición normal se podría decir, y la traigo. Asimismo sucede con las manos, con las articulaciones en las muñecas, con las articulaciones en las caderas de igual manera. Recordemos, no nos olvidemos que la abducción es la separación, o sea, ya sea de hombro, de caderas, de muñeca, siempre va a ser la abducción, la separación. Y la aducción es cuando el eje vuelve o la trae hacia el cuerpo. Aquí tenemos lo que es la circunducción. La circunducción es un movimiento circular, la cual el cuerpo dibuja una especie de forma de cono. Como logramos ver en las imágenes, los ejemplos, las articulaciones del hombro, o sea, cuando haces así, como haces un giro de 360 grados. Y asimismo con la rotación de las articulaciones en las caderas. Bueno, yo le voy a hablar sobre la rotación. Durante la rotación, un hueso gira alrededor de su propio eje. Un ejemplo de este movimiento lo constituye la acción de dar vuelta a la cabeza de lado a lado. Por ejemplo, así. En la articulación atroxidea entre las atras y el axis, como cuando se sacó de la cabeza para decir no, igual, mismo movimiento. También tenemos los movimientos especiales. Solo se producen en algunas articulaciones y son los siguientes: elevación y depresión. Esa la encontramos en la mandíbula, que es cuando mordemos y abrimos la boca. La protracción y la retracción también la encontramos en la mandíbula, que es cuando hacemos la mandíbula para adelante y la retrocedemos. La inversión y la eversión la encontramos es cuando hacemos el pie. Esta es una inversión y esta es una eversión. También encontramos la dorsiflexión y la flexión plantar. Esto es el pie. Cuando elevamos el pie es una dorsiflexión y cuando bajamos el pie es una flexión plantar. También encontramos la supinación y la pronación. La encontramos en las manos. Esto es una pronación. Le damos la vuelta y es una suprimación. La pronación y la oposición es con los dedos. Esto es una oposición. Factores que afectan el contacto y la amplitud de movimiento en las articulaciones sinoviales. Estructura o forma de los huesos de las articulaciones. La estructura o la forma de los huesos de las articulaciones determinan el grado de la cercanía que pueden mantener en la articulación. Las superficies articulares de algunos huesos mantienen una relación complementaria. Fuerza y tensión de los ligamentos articulares. Los diferentes componentes de las cápsulas fibrosas solo están tensos o tirantes cuando las articulaciones se encuentran en ciertas posiciones. Los ligamentos tensos no solo restringen la amplitud de movimiento, sino que además dirigen el movimiento de los huesos de las articulaciones uno en relación con el otro. Disposición y tensión de los músculos. La tensión de los músculos refuerza las limitaciones al movimiento de una articulación impuesta por sus ligamentos y de esta manera limita su movilidad. Contacto de las partes blandas. El contacto entre dos superficies corporales puede limitar la movilidad. Hormonas. La flexibilidad de una articulación pueden afectar por la acción de hormonas. Falta de uso. Los movimientos de una articulación pueden estar restringidos si la articulación no se utiliza durante un periodo prolongado. Tenemos las articulaciones corporales específicas. Las articulaciones de la rodilla. La articulación de la rodilla es una de las articulaciones más grandes y complejas del cuerpo humano, con una estructura que permite una amplia gama de movimientos, incluyendo flexión, extensión y ligeros movimientos de rotación.
Esta articulación conecta el fémur, hueso del muslo, con la tibia, hueso de la espinilla, así como la rótula, patela, que se encuentra en la parte anterior de la rodilla. Tenemos el fémur. El fémur es el hueso del muslo, el hueso más largo de la parte superior de la pierna, que conecta el hueso de la parte inferior de la pierna con el hueso pélvico. Tenemos los meñiscos, son dos estructuras de cartílago en forma de C que se encuentran en la articulación de la rodilla entre el fémur y la tibia. Esta tiene la función de amortiguar el peso del cuerpo y las presiones y de proporcionar estabilidad de las articulaciones. Protegen la superficie articular y absorben el impacto de actividades como caminar, correr o saltar. Tenemos los ligamentos colaterales. Es como una cuerda apretada que evita que la rodilla se abra por el exterior de la rodilla. Tenemos el ligamento colateral mediano. Es una estructura que se encuentra en la parte interior de la rodilla y se conecta al fémur con la tibia. Su función es estabilizar la articulación de la rodilla, evitando que se mueva hacia los lados y protegiéndola del estrés de varo. También tenemos la rótula. Es un hueso pequeño y triangular que se encuentra en la parte delantera de la rodilla. Como último, tenemos la tibia. Es un hueso largo y resistente en la pierna que se encuentra en la parte anterior y medial de la extremidad inferior, en el segundo hueso más largo del cuerpo humano después del fémur. También tenemos las articulaciones del hombro. La articulación del hombro es una de las articulaciones esferoideas y es la del movimiento más libre del cuerpo. Esta articulación se puede mover en múltiples direcciones. Por lo tanto, es menos estable que otras articulaciones y es más susceptible a las lesiones y a la dislocación. Esta articulación es común y ocurre cuando la parte superior del hueso del brazo se sale de su cavidad. Articulación de la cadera. Pertenece al tronco y relaciona el hueso coxal con el fémur, uniéndolo. Por lo tanto, el tronco con la extremidad inferior, junto con la musculatura que la rodea, soporta el peso del cuerpo en postura tanto estática como dinámica. Las articulaciones están envueltas por una cápsula fibrosa, la cápsula sinovial. La cubierta interna de esta cápsula es la membrana sinovial, que produce líquido sinovial, el cual facilita los desplazamientos de la superficie de los huesos. Envejecimiento y articulaciones. El envejecimiento suele disminuir la producción de líquido sinovial en las articulaciones. Asimismo, el cartílago articular adelgaza con la edad y los ligamentos se acortan y pierden parte de su flexibilidad. Los efectos del envejecimiento sobre las articulaciones dependen de factores genéticos y del desgaste por el uso. Varían de una persona a otra en forma considerable. Si bien los cambios degenerativos en las articulaciones pueden empezar tan temprano como a los 20 años, la mayoría de los cambios no se producen hasta mucho después. Cerca de los 80 años, casi todos los individuos tienen algún tipo de degeneración en rodillas, codos, cadera y hombros. Las personas mayores también suelen desarrollar cambios degenerativos en la columna vertebral, lo que produce una postura encorvada con compresión en el origen de las raíces nerviosas. Tenemos como ejemplo el desgaste de la rodilla. Esto puede pasar por medio de los años, función mecánica o por genética, pero puede ser reemplazado por medio de cirugía. Esta cirugía reemplaza una articulación de la rodilla por una articulación artificial. Estas articulaciones artificiales se llaman prótesis. El cartílago y el hueso dañado se retiran de las articulaciones de la rodilla y luego se colocan piezas artificiales. Podemos ver un antes y un después. Esta es una rodilla dañada y esta es una rodilla después de la operación. A continuación tenemos un banco de preguntas. La cual nuestro profesor va a elegir el alumno para que las pueda